que es aquella que la que forma nuestra fe, ¿sí? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces parte de la fe, ¿sí? Entonces la necesitamos para que esté sostenida nuestra fe. Y junto con nuestra fe, que tiene que ir sostenida justamente por esa esperanza, usted sabe que la fe nuestra tiene que ir creciendo, ¿verdad? Entonces, si la fe tiene que ir creciendo, también nuestra esperanza tiene que ir creciendo, ¿sí? Ahora, fíjese si nosotros, por ejemplo, nos hemos quedado solamente en algunas esperanzas particulares y personales. Uno puede decir, hay cosas donde yo ya perdí la esperanza. Por ejemplo, yo ya no tengo esperanza de cumplir los 15 años de nuevo. Perdida la esperanza, ¿verdad? El que los tiene. Si ya los festejaron, pero no puedo esperar que me los festejen ahora, porque ahora tengo dinero. Entonces hay cosas, digo esa tontera, esa broma, pero dentro de esas cosas hay cosas en las que quizás hemos perdido la esperanza. De hecho, hace unos días atrás he perdido a un hermano biológico y yo tenía la esperanza de que realmente él se levantara de su lecho de agonía. Sí tenía la esperanza y ya he perdido esa esperanza. De hecho, tenemos otra esperanza que acompaña eso, la esperanza de la resurrección, ¿cierto? Pero como iglesia, usted sabe que necesitamos crecer en la esperanza, porque aparte de la esperanza individualmente que tenemos cada uno, ¿sí? Que no debemos perderla nunca, ¿sí? Hasta que usted vea de que no hay más, usted no pierda la esperanza, siga buscando porque es parte de la fe, es lo que aglomera ahí la fe, la esperanza. Pero en cuanto a la esperanza que necesitamos tener, que es de lo que le quiero hablar ahora, porque necesitamos tener, creo que le puse la visión de la esperanza, puede que le haya puesto así, ¿no? Porque necesitamos tener una visión de Dios para saber dónde hay esperanza, ¿sí? Una visión divina para ver la esperanza, porque hay cosas mucho más grandes. Nosotros, usted sabe que por ser seres humanos no hemos quedado muy limitados en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, y por ahí, claro, esa esperanza se me va. Pero Dios tiene un plan más glorioso donde nos estamos involucrados, usted y yo, ¿sí? Y pertenecemos a esa esperanza. Entonces, yo quiero que usted me siga para que podamos introducirnos en esa esperanza de Dios y vivir una vida gloriosa y agradable dentro de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Amén? ¿Me va a seguir en esto? Vale. Entonces vamos a ir a ver Efesios 4:3. Quiero salir de allí, quiero introducirlos a esta esperanza, porque esta es inútil que la podamos perder. Esta es la que tiene que estar en nuestra meta. Fíjese cómo dice Efesios, Pablo hablándole a la iglesia y diciéndole estas palabras: solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma. ¿Quién está ahí? José, subráyeme la palabra esperanza. Quiero que miremos esta. Esta esperanza es una misma. Es la esperanza que tenemos en unidad, ¿sí? Usted tiene su propia esperanza en distintas cosas, yo tengo la mía en distintas cosas, pero esta esperanza nos une. Entonces quiero que le prestemos atención porque es necesaria tenerla, sumarla a nuestra vida. Esta puede solucionar el resto. Entonces miremos esta esperanza en la unidad, ¿vale? Esta esperanza, llamado, verso 4 dice, a un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra. Que en este llamado a la esperanza hay en usted un llamado y una vocación para su vida, lo cual no podemos perder la esperanza. Usted sabe que Abraham tuvo 100 años y ahí le llegó la hora, ¿no? A los 99. Así que entonces usted no me pierda la esperanza.
Pero quiero mostrarle con la visión de Dios cómo se pierde la esperanza. Vamos a ver cómo se pierde para ver cómo la recobramos. Entonces necesito que usted esté atento para que podamos ver cómo se puede llegar a perder la esperanza. Vamos a irnos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Dios le da una visión a Ezequiel y Dios le explica a Ezequiel lo que está viendo. Entonces, eso es tener visión de Dios, ver lo que Dios ve. Cuando nosotros aprendemos a ver como Dios ve, ¿sí? Tenemos la visión de Dios. Ya entonces ya no es mi visión, es la de Dios, y a eso Él nos ha llamado, ¿sí? Él nos ha llamado. Fíjese, ya vamos a mirar todo la historia, pero quiero que se fijen esto. En la historia, vamos a hacerla brevemente primero. En la historia, Dios llama al profeta Ezequiel y lo pone frente a un valle, todo un campo, y le pregunta, ¿qué ves? ¿Y qué es lo que vio? ¿Se acuerda? Huesos, un montón de huesos desparramados por todos lados, un montón de huesos secos, ¿sí? Entonces yo quiero que tengamos la visión de Dios, porque esos huesos no existían allí, no estaban allí. Los veía Ezequiel en una visión espiritual, ¿sí? Entonces quiero que usted, vamos a salir del verso 11 y después nos vamos a retroceder. Me dijo luego, dice el profeta, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció. ¿Qué pereció? La esperanza. Y somos del todo destruidos. Entonces lo primero que ha muerto era ¿qué? La esperanza. Muere la esperanza, mueren ellos, los huesos se secan y se desparraman. Dios le dijo, ¿qué es lo que ves? Un montón de huesos secos. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero yo lo que estoy viendo es la casa de Israel. En este tiempo, ¿qué estaría viendo? La iglesia. La casa de Dios. El pueblo de Dios. Dios también tiene pueblo en este tiempo, como en Israel tiene pueblo. Y quiero que podamos ver lo que Dios ve para saber cómo vamos a reconstruir la esperanza. ¿Sí? Porque los huesos estaban desparramados porque habían perdido la esperanza. O sea, lo primero que muere es la esperanza. Por ende, mueren los huesos y lo que había detrás de la esperanza de los huesos. ¿Me entiendes? ¿Tenía promesas Israel? Y la tenían muerta y desparramada. ¿Tiene promesas la iglesia? Amén. Por eso Pablo insiste en la unidad y en la unidad por sobre todo de la esperanza. El llamado de nuestra vocación. Entonces quiero que usted pueda ver cuándo muere la esperanza y de qué manera podemos revivirla a la esperanza. Amén. Independientemente, yo sé que cada uno tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios deseos y esperanzas, pero no olvide de que Dios tiene una esperanza para con su iglesia, su pueblo. Amén. Y necesitamos, vuelvo a repetirle, puede que las esperanzas personales dependan de la esperanza de la unidad. De ahí se desata una serie de bendiciones, ¿cierto? Vale, vamos a mirar esto. Entonces estos huesos habían sido destruidos, habían perdido la esperanza. ¿Sabe que la necesidad... vamos a irnos a 1 Tesalonicenses 4:3, creo que era, ¿no? Porque de ahí, desde ahí partí yo. Fíjense que acá también hace ruido, ¿no? Y no está por allá. Vale. Acá también. Bueno, justamente por las pérdidas, ¿no? Yo pierdo a mi hermano, al otro día la diaconisa pierde su abuelita, ¿no? La diaconisa Meylan. Y muchas pérdidas, ¿no? Más allá de las familiares, muchas pérdidas de gente conocida, gente amada, gente querida.
y donde uno repite y una y otra vez de que realmente nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De una resurrección, ¿no? De volver a verlo, la esperanza de la resurrección. En este versículo Pablo está hablando de la esperanza de la resurrección, ¿sí? Entonces quiero que lo leamos porque él dice esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está hablando de la muerte física y una resurrección física. Pero una de las cosas que él advierte es que no ignoremos, ¿sí? Los que ignoran dicen demasiado porque no tienen ¿qué? Esperanza. Ahora, esos que no tienen esperanza porque no creen en la resurrección, es porque ignoran de que va a haber una resurrección. Pero no por eso no van a resucitar. Estoy hablando de la resurrección física. Porque la Biblia dice que en realidad vamos a resucitar todos, los justos, los injustos, o sea, para gloria o para confusión, como dice Daniel, pero que vamos a resucitar todo. Entonces lo bueno es poder trasladar esto que dice Pablo a lo espiritual también, ¿sí? Porque usted sabe que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y necesitamos resucitar. El asunto de que, por un lado, hay cosas que necesitamos saber que no debemos ignorar. Ignorar la esperanza. Primero, la esperanza de que ¿para qué me resucitó? Sí, porque usted está resucitado de delitos y pecados. Ahora, si yo me pongo a estudiar mi vida, yo puedo decir, ojo, yo muchos delitos no tengo y pecados no sé si tengo tanto y delitos ninguno. O sea, pero la Biblia nos encierra todo en delitos y pecados. O sea que por ahí, que aquella forma de muerte que teníamos en alguna oportunidad no tenía que ver con que, yo andaba de borrachera en borrachera, drogándome, robando o haciendo daños por ahí, sino que ignoraba algunas cosas que tienen que ver con la esperanza que Dios tenía para nosotros, ¿sí? Entonces, no ignorar la esperanza de la resurrección y de qué manera deberíamos resucitar. Ya me va a entender después. Quiero que nos volvamos a Ezequiel. Porque nosotros podemos decir, yo he resucitado en Cristo porque he recibido al Señor. Pero si soy un hueso tirado ahí a la visión de Dios, no dejo de ser un hueso desparramado. ¿Me entiende? Que por ahí nosotros, como la casa de Israel, nos creemos vivos, pero somos huesos secos, desparramados por allí. Entonces, por eso es la necesidad de tener la visión de Dios, para saber qué es lo que quiere hacer con nosotros Dios, a qué nos ha llamado. Por eso Pablo insiste en la unidad de la esperanza en un cuerpo. Cada uno somos parte del cuerpo, sí, un miembro. Entonces vamos a volvernos a pero al verso 1, para seguirlo, lo vamos a seguir a Dios en lo que le quiere decir al profeta para que usted también pueda profetizar tipo Ezequiel, ¿sí? Y vayamos a por esa esperanza. Fíjese, Ezequiel dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Les molesto para leer ahí? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Fíjese que utiliza espíritu mayúscula y minúscula. Preste atención a eso. Me llevó en el espíritu de Dios, ¿verdad? En el espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo,
hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿oír? Huesos secos, ¿oír? O sea, ¿qué es lo que le devuelve la vida al hueso? Diles, oír, palabra de Jehová. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que como iglesia a veces nos reunimos para cualquier cosa, menos para oír palabra de Jehová. A mí me ha pasado que a lo mejor iba a la iglesia y entonces entre que tenía muchos niños, imagina criar a 5 niños, que iba a la iglesia, que iba a escuchar la palabra, a cuidar niños, me regocijaba con las alabanzas, me emocionaba porque estaba con los hermanos, me sentía re bien, pero no oía la palabra de Jehová. Y esa es la que le da vida a los huesos. Entonces lo que necesitamos es saber cómo Dios ve, cómo Dios nos ve. Porque somos una iglesia, ¿sí? En todo el mundo. Usted sabe que Jesús le llamó campo, ¿a qué? Al mundo. Y acá dice Ezequiel que estaban todos estos huesos en el campo. Entonces quiero que me vaya siguiendo la idea, porque vamos a seguir leyendo. Préstele atención. Dice, verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Les dice así, he aquí. Yo hago entrar espíritu, fíjese el espíritu, minúscula, ¿sí? El espíritu humano. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Volvamos a leer ese versículo. ¿Cómo le dice que le diga a los huesos que les va a poner espíritu? ¿Sí? Pero, no, leamos el verso 6. Fíjese que le pone tendones, ¿sí? Le pone carne, los cubre de piel. Dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Todos estos huesos, dijo, eran la casa de Israel, ¿sí? Pero eran distintos huesos y se juntaban. Vamos a leerlo un poquito más para que usted pueda leer. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No era un solo hombre, eran varios hombres. Si usted termina la historia, era un ejército, la casa de Israel, ¿sí? Todo Israel. Pero cada hueso se juntó con su hueso para ser distintos hombres del ejército. Entonces lo que necesitamos saber cuándo verdaderamente nosotros logramos la vida. Volvamos al verso 6. Una vida abundante a la cual el Señor me ha llamado, porque Pablo dice, no perdan la esperanza de vuestra vocación en la unidad. Pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. O sea que sin el espíritu se iba a juntar cada hueso con el hueso, ¿sí? Les iba a poner carne y todo, pero como que no iba a poder, como todo que no tiene espíritu. Si se fue el espíritu, ¿qué pasó? Está muerto. Entonces ya es inútil que digan levantaos, marchaos, vamos adelante, progresemos. No se puede ir a ninguna parte. No se puede avanzar. Le falta espíritu. Pero fíjese que tiene un espíritu en minúscula. Necesitamos entender eso. Porque una de las cosas que lo que iba a hacer de que estos huesos vivieran era la palabra de Jehová, ¿sí? Les iba a dar la palabra de Jehová y los huesos se iban a juntar
Iban a crear carne, iban a crear tendones, iba a crear piel. Fíjese la necesidad. Yo no sé si le he dado a ustedes un versículo que creo que está en el libro de Hebreos. José, no le he dado, ¿no? Donde dice, pero usted se acordará que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Dónde está el tuétano? En el centro de los huesos, ¿sí? Entonces fíjese hasta dónde tiene que ir la palabra. Hasta dónde tengo que escuchar la palabra, ¿sí? Que me lleve a los huesos. Los huesos en una persona, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo se imagina usted una persona sin hueso? Una babosa. Una babosa arrastrándose un triste gusano. Es la estructura. Los huesos son la estructura de una persona. Pero en una iglesia, y fíjese, una iglesia sin estructura no se sostiene. Podemos ser pura carne, amorosos todos, nos amamos, nos queremos, pero no vamos a ningún lado. Nos falta estructura, pero la estructura necesita la palabra. Necesita ir la palabra. ¿A dónde me tiene que ir la palabra? A los huesos, a los tuétanos, a la estructura, a la estructura. Puede que nosotros tengamos mucha palabra y haya escuchado mucha palabra y me haya endulzado el oído y me haya endulzado mis emociones y qué bien me siento, qué contenta que estoy, pero si no me fue a la estructura, y estoy hablando de la estructura de la iglesia. Porque si bien el cuerpo de Cristo es uno solo, un ejército, nosotros acá somos un cuerpito. Del otro lado, no he saludado yo a Jennifer, vamos a saludarla a Jennifer, aquí en el medio de esta alabanza de Dios. Jennifer tiene familia en Venezuela. Ella es de Venezuela, como tenemos aquí más gente de Venezuela. Ustedes vivieron en Venezuela. ¿Hay iglesias en Venezuela? Gloria a Dios, son pequeños cuerpos de Cristo, hombres que Dios quiere, que realmente se puedan levantar esto mismo que estamos leyendo ahí. Lo quiere acá en Fuengirola, lo quiere en Venezuela, lo quiere en África y lo quiere en todas partes del mundo, que cada hueso con su hueso, armando una estructura, ¿sí? Y que después venga toda la carne. Es maravilloso juntarse, siempre nosotros nos juntamos, ahora un poquito menos, por lo de la pandemia, pero qué lindo que es juntarse, hacer cosas, ¿no? Últimamente nosotros hemos estado haciendo cosas, bueno, nosotros hemos mirado con la maestra, nos echaron en cara que mirábamos, pero han hecho tantas cosas, ¿no? Y qué lindo meterle la carne ahí, todo eso, ¿no? Porque es maravilloso tener esa relación de humana, ¿no? Es hermoso. Pero si nos falta la estructura, no solamente nos arrastraríamos, hermano. Necesitamos una estructura. Es importante y la estructura la tiene la palabra. Oíd palabra de Jehová. Una palabra que vaya al hueso, a la estructura. Una palabra que nos haga saber para qué estamos, para qué fue el llamado a nuestra vocación. Por ahí se pierde la esperanza de eso. No la podemos perder. Tengo que estar atento. Pablo dice, sean solícitos en esto. Traten de buscar la unidad desde este lugar. Porque unirme a tomar mate, yo me uno con cualquiera a tomar mate. Pero distintos a unirse en el espíritu. ¿Sí? Fíjese que necesitamos entender, vio que habla de espíritu humano y habla de espíritu de Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito, José, para que podamos entender la diferencia de esto. No sé dónde ponerme. Estoy molestando en todos lados. Este hueso ya parezco un sobrehueso. Vamos a leer desde ahí, desde el 7. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido, un estremecimiento. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos
espíritu. Y me dijo, profetizar al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, a la estructura, ¿sí? A la estructura ósea de ese cuerpo. Dile así. Fíjese que ahora lo nombra al Espíritu de Dios, mayúscula. Diles así a la estructura: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Vamos a leer un poquito más. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en minúscula en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Pero cada hombrecito, hueso con su hueso, su espíritu, ¿sí? Y después llamen al Espíritu de Jehová desde los 4 vientos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios tiene un propósito para con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, la esperanza de vuestra vocación en la unidad. Nosotros pertenecemos a un cuerpo. Necesitamos saber que pertenecemos a un cuerpo. Y necesitamos buscar. Fíjese, vamos a leer 2 Corintios 11:4. Es importante que nos ubiquemos en un cuerpo. Y vuelvo a repetir, en mi cuerpo. No le digo congréguese en mi iglesia, o vaya a la iglesia de allá que le queda más cerca. Busque su hueso. Busquen sus huesos. Dios nos ha creado con un fin, con un propósito. Pertenecemos a un cuerpo. Somos un hueso de la parte de un cuerpo. Fíjese cómo el apóstol Pablo le habla a su iglesia, que él les dice una y otra vez: yo los engendré. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero yo los engendré, ¿sí? Entonces él les dice acá, fíjense cómo le dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu en minúscula, ¿me entiende? Si recibís otro espíritu en minúscula, que el que ha recibido, aceptado, bien lo toleráis. Ay, me olvidé leer el verso anterior, perdón. Leamos el verso anterior para que puedan entender. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Pablo. A Cristo. ¿Sí? Sentidos extraviados de la fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, ¿hay otro Jesús? No hay otro. ¿U otro evangelio? ¿Hay otro evangelio? No, hay un solo evangelio. Entonces, ¿en qué nos hemos extraviado? En el espíritu. Fíjese, predicando otro Jesús u otro evangelio, pero con otro espíritu. Quiero que me entienda esto. No se trata de que me prediquen otro Jesús, o que yo diga, a mí me predicaron otro evangelio. No hay otro evangelio, no hay otro Jesús. Hay otra perspectiva de ver la cosa. Fíjese, si se juntaran los discípulos de Pedro y los de Santiago, habría contienda entre ellos. ¿Por qué? Porque Pablo, por ejemplo, le dice que somos salvos por fe y no por obra. Dice, porque si somos salvos por las obras ya no es por fe, porque si es por fe no es por obra. Y discute eso. Pero viene Santiago y dice, ¿la fe sin obra? Ahora imagínense los hermanitos ahí, los discípulos de Santiago, de la iglesia de Santiago con los de la iglesia de Pablo. No, que tu pastor te está chalado. ¿Me entiende? Ahora, ¿está equivocado Pablo o está equivocado Santiago? Ninguno.
Tienen el evangelio completo. Tienen el evangelio completo. Solo que le está dando la raíz de todas las cosas, ¿sí? Esto no es por obra. No te vas a ganar lo que vos querés haciendo cosas, sino teniendo fe en lo que Dios quiere, porque en la fe tenemos que crecer. Pero si no hago nada de lo que Dios me está diciendo, es muerto lo que yo creo. Entonces una cosa completa la otra. Pero sí la necesidad de manejarnos en un lugar para poder crecer con la idea que nos van enseñando para que podamos ir sumando verdades. ¿Cree usted que podemos quedarnos en algún momento sin alguna de las verdades? No, no. Por eso volvamos a... El Señor le dijo junta pero no le dijo junta, no le dijo anda a juntar los huesos, no le dijo sea arqueólogo, no le dijo anda limpiando los huesos y míralo, a ver con qué pega. No, a ver, pero hay ADN, en los huesos hay ADN. Entonces lo que le dijo, oír palabra de Jehová. Entonces con la palabra de Jehová se iba a unir cada hueso con su hueso. Porque lo que nos tiene que unir es la palabra. Después toda la carne es gloriosa. Y después necesitamos piel, que es cobertura. Porque si no andamos en carne viva y todo... Necesito la piel, pero también la piel de ese cuerpo. Por eso necesito creer en una resurrección que viene de parte de Dios haciendo todas las cosas perfectas. Mi piel es mi piel. ¿Por qué quiero la piel del otro? Porque es más clarita. En el Evangelio es así. Tengo una cobertura y chao, que Dios te ayude. Pueden haber otras prédicas por ahí. El asunto es que yo no voy a crecer con lo que vaya a ver en otro. El de yo estar con mis huesos me va a dar lo que yo necesito, el llamado, la vocación para lo que he sido llamado, que yo pueda crecer junto con los huesos. Si no miro los huesos de otros, los voy a mirar de lejos. Y voy a decir, oh, qué maravilloso cómo se mueve aquel cuerpo, pero nada más, no voy a crecer. Por otro lado, también no voy a lograr lo que el Señor pretende que nosotros logremos. Que nos dolamos con los que se duelen y nos alegremos con los que se alegran. Eso es ser parte de un cuerpo. Estoy en todas, sé de que me duelo, sé cuando me alegro. Fíjese, si a usted le duele la rodilla, a mí me puede dar mucha tristeza, pero a mí no me va a doler. Se compró un auto Cristina, yo me alegro mucho, pero no es mi auto. Lo miro de lejos pero cuando es mío, cuando el dolor es mío, me duele. Entonces es necesario entender qué es lo que es un cuerpo, porque ahí es donde nos ayudamos, ahí es donde vamos a crecer y vamos a desarrollar todo el potencial que tenemos que desarrollar. Por eso la palabra de Jehová primero, algo eso, a la estructura. Oír palabra de Jehová para que se junte cada hueso con su hueso. Ya me perdí, no sé ni por dónde voy. Fíjese, creo que era uno de los abajo donde dice que se les dio el Espíritu y después llamó al Espíritu de Jehová. Ese es el 9, ¿no? Acá dice, profetiza al Espíritu, en minúscula, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, ¿sí? O sea, una palabra a la estructura. Quiero que vea la casa, la iglesia. Una casa individual, una iglesia. Una palabra para la estructura, para que podamos unirnos bien desde el lugar donde Dios tiene un plan, un propósito. Estamos predestinados, dice la Escritura. No estamos por casualidad. Por casualidad nos juntamos un rato, pasamos un día. Gloria a Dios por los que han pasado por acá. Han pasado muchísima gente y quiero leerles un versículo también en cuanto a eso. Lo que necesitamos todos es saber dónde están mis huesos. Porque he sido criado para estar
ser parte de un cuerpo donde yo voy a bendecir a otro. Usted sabe que sin un hueso no podemos andar. Uno se duele, lo extraña, lo necesita, uno ve las ausencias de los huesos. Pero crecemos en medio de eso y tengo la habilidad de poder desarrollar el potencial que Dios me ha dado. Dice así el Señor. Después llama al Espíritu de Dios y le dice, ven de los 4 vientos. Todo lo que necesitamos saber va a venir sobre cada casa, sobre cada iglesia. Todo lo que se necesita saber, pero yo necesito saber cuál es mi lugar. El Espíritu en minúscula, hay algo que nos une en un mismo espíritu. Pablo decía esto, hasta donde hemos llegado, sintamos una misma cosa, un mismo sentir para saber por dónde vamos, ¿sí? Es importante crecer en una casa y yo no les digo que no escuchen a otros, porque esos son vientos de todos lados donde el Señor va a traer que nosotros sigamos conociendo y creciendo. Pero yo sabiendo dónde estoy y que ninguno de esos espíritus de los 4 vientos a mí me termine confundiendo. ¿Qué son los vientos? Doctrinas. Son doctrinas. Entonces de repente escucho una doctrina y terminé confundida y mi hueso se fue de acá. Y esta era mi casa. Entonces sí tengo que tener cuidado, por eso bien una palabra a lo profundo de la estructura, ya después para seguir rellenando que venga el Espíritu de donde tenga que venir. Pero yo ya sé cuál es mi piel. Me encanta cómo predica aquel apóstol, pero mi cobertura es esta. ¿Me entiende? Entonces andamos prolijamente, ordenadamente. No hay problemas entre... usted no los ve peleando a los apóstoles ahí, esa oveja es mía, no, aquella oveja es tuya. Pero sí hubo problemas, por ejemplo, entre Abraham y su sobrino, ¿sí? Los problemas que tenían entre sus ovejas. Y eso no puede existir. Eso es falta de una palabra de Jehová que vaya a la estructura. No tenemos que tener ningún problema. Vamos a leer primera de Juan 2:19. Usted es segunda de Juan. Tenemos que saber cuándo somos parte de un lugar, ¿sí? Y no creer que todos los huesos son míos, ¿no? Vengan todos los huesos para acá, no. Cada hueso con su hueso. Por eso, palabra de Jehová. La palabra de Jehová no va a traer confusión. Yo voy a estar donde Dios quiere que yo esté, ¿sí? Y entonces no trabajamos por endulzándole el oído a nadie. Vení y acá vamos a dar todo lo que vos necesitas. No. Acá hay lo que hay para tu vida. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para que se viera que no todos son de nosotros. Quizás a lo mejor hemos leído este versículo con ese espíritu maligno que tenemos nosotros. Salieron de nosotros y no eran de nosotros, y de aquí al infierno salió de esa puerta. No eran huesos de este cuerpo. ¿Me entiendes? El que es de este cuerpo va a volver sí o sí, es plan de Dios, es diseño de Dios. Dios no está inventándose cosas en el camino, ya tiene todo predestinado y preordenado. Y entonces, ¿qué hago yo? Ay, no sé si el evangelista es de esta casa o no es de esta casa. ¿Será hueso de mi hueso para seguir trabajando con él? No voy a hacer que pierda tiempo. No. Si es hueso de este lugar, se va a quedar. Pero si no es hueso de este lugar, yo estoy trabajando con una palabra que vaya a los huesos y que él se identifique con el espíritu que tiene que identificarse. Para que trabajemos prolíficamente, para que trabajemos para Dios y no para nosotros. Para que trabajemos que la gente pueda ser próspera y crecer. Lo que sí necesitamos entender
que si yo soy de un lugar y no he vuelto a mi lugar, si yo soy hueso de un sitio y no estoy en ese sitio, no me voy a desarrollar. Y eso nos tiene que preocupar. Eso tiene que preocuparnos, porque la idea de que Dios le hace ver a Ezequiel es para que no ande profetizando por profetizar. Si vos no vas a lograr de que cada hueso se junte con su hueso, más bien cerrar la boca, Ezequiel. Porque no se trata de quitarle el hueso a nadie. Pero también si los huesos no están donde tienen que estar, no se van a desarrollar. No van a crecer. Lo que hace que podamos ser de un mismo lugar tiene que ver que logramos tener un mismo sentir, no hay un mismo espíritu. Uno se siente bien no solo porque nos rodea una linda carne, sino porque uno siente en el espíritu que está creciendo, que está entendiendo, que está madurando, ¿sí? Que tiene un fin, que tiene un plan para Dios. Dios quiere levantar un ejército en todo el mundo. Pero para que levante un ejército, necesitamos que cada hueso, con su hueso, armando el hombrecito que somos individualmente en cada una de las ciudades o los lugares donde nos encontramos. Estaremos dispuestos sin lugar a duda, ustedes lo saben, porque lo han visto, lo han vivido. Hay gente que ustedes quizás ni siquiera la han conocido, pero Nancy, que está todas las mañanas acá conmigo, sabe que incluso hemos preparado a gente que ni siquiera ustedes la han conocido porque no han venido los domingos, no han venido otros días de semana. Pero estamos para ayudarle a la gente, para que la gente se prepare. Si no trabajamos para nosotros, trabajamos para el reino. Trabajamos para que el ejército esté preparado. Entonces, por eso trabajamos con cualquier persona. No le vamos a preguntar, ¿usted se va a quedar acá o no se va a quedar acá? No. ¿Sí? Cada hueso con su hueso. Amén. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que no solo podamos sentir dentro de nosotros de que la palabra ha ido al tuétano, sino para que podamos hacer este trabajo con esa libertad y esa tranquilidad. Se fue porque no eran de nosotros, pero no lo decimos, no eran de nosotros, es de otro hueso, es de otro cuerpo. Amén. Te alabamos, Dios, te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor, tanto por esta esperanza maravillosa que nos has dado. Señor, en un tiempo donde todo es tan difícil, pero donde tú tienes planes, Señor, en sobremanera. Donde tú nos has movido, Señor, a tantos de nosotros desde tantos lugares, desde tantas partes del mundo, Señor. Tú nos has traído con distintas formas, con distintas intenciones, distintos motivos a este país. Y a lo mejor, Señor, la intención no fuera venir a buscar un trabajo. La idea tuya no era traer la solución, bienestar, solamente a mi familia, sino traernos a España para colocarnos con nuestros propios huesos, nuestro plan eterno. Hay un plan eterno que Dios tiene. Antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, antes de que nacieras donde nacieras, antes de que pensaras hacer con tu vida lo que pensabas hacer. Antes de todo eso, antes de que te llamara, ya tenía el plan para ti y el lugar. Y hoy está en este tiempo lanzando una palabra profética. Una palabra de Dios, una palabra de Jehová que pueda llegar a los tuétanos.
para que podamos lograr la estructura. Primeramente una estructura sólida, firme, para que la carne, para podernos parar y avanzar y pelear y ser de un buen ejército, enteros. Padre, te agradecemos por tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, llega a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu. Porque es lo que necesitamos, Señor. Si bien tienes una palabra también para nuestros planes, para nuestras emociones. Estamos viviendo en un tiempo específico donde el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Tú tienes una palabra individual en la que nos hablas en distintas cosas, pero Señor, queremos tener un oído para oír lo que tú le estás diciendo a las iglesias. En el poderoso nombre de Jesús, queremos ser efectivos en aquello a lo cual tú nos has llamado. Queremos dar en el blanco, Señor. Y henos aquí, ahí en su corazón. Dígale, heme aquí, Señor. Quiero estar junto con mis huesos. Te alabo, Dios, porque sé que tienes poder. Eres tú el que los reúne. Fue la palabra la que los reunió. No fue Ezequiel, que fue como si fuera un hombre que iba a juntar huesos. Tu palabra, oh Dios. Envía tu palabra. Y envía tu palabra a través del Facebook y a través de todos esos medios de comunicación, para que cada hueso esté con su hueso. En el poderosísimo nombre del Señor Jesús. Por tu esperanza. Amén y amén.